9 de esta mañana ya tomamos la señal porque arrancó la conferencia en el Ministerio de Salud. Adelante, escuchamos lo que mencionan desde ese punto. Con las coberturas de vacunación de estos mismos países, vemos que es inversamente proporcional a la cobertura de vacunación. A la izquierda, en color verde, las barras horizontales, verán que Chile, Argentina, Uruguay y Brasil presentan las tasas de vacunación más elevadas, por encima del 80% para al menos una dosis y por encima del 70% para 2 dosis. Y si vemos la tasa de letalidad de estos países, vemos que está más bajo que los demás. O sea, a una mayor cobertura de vacunación, la tasa de letalidad de estos mismos países es menor que el resto de los países que estamos comparando. Siguiente, por favor. Y viendo ya nuestros indicadores epidemiológicos actuales con respecto a transmisibilidad y positividad, recordemos que la transmisibilidad está marcado por lo que se llama RT o número instantáneo, que lo que da cuenta es a la derecha, para hacer un poco más explicativo, es de cuántas personas se contagian a partir de 10 infectados. Si tenemos que 10 infectados contagian a un número mayor, que en este caso es 11, porque el RT está por encima de 1, vemos que aún hay una expansión de la epidemia. Cuando se llega a que 10 infectados transmitan a 10, entonces ahí se tiene un RT igual a 1, que significa meseta. Y cuando tengamos que estos 10 infectados van transmitiendo cada vez a menos personas, tenemos un descenso del RT por debajo de 1, que indica que la epidemia se está controlando. En este momento tenemos un RT 1.07, por encima de 1, expansión, pero menor que el reporte que habíamos dado previamente. Entonces ahí marca uno de los indicadores que está marcando desaceleración. Siguiente. Con respecto a positividad, si recordarán, en el informe anterior habíamos dicho que la positividad estaba en 45%, que era similar a lo visto en el peor momento de lo que fue en el pico de gamma. Actualmente hay un descenso de esta positividad, que de 45 pasó a 41%, y eso equivale a que por cada 100 personas que se van a hacer el testeo, o sea, hacen la toma de muestra para SARS-CoV-2, 41 de ellas salen positivas. Entonces es un poco menor a lo reportado en la semana previa. Siguiente. Y la curva epidemiológica de lo que va de la pandemia en nuestro país. Tenemos casos confirmados que se refiere a todos los que salieron positivos a COVID, de 605.005, y los fallecidos acumulados son 17.558. La tasa de letalidad en este momento es de 2.9%, determinada por un gran número de casos por Omicron, pero que, digamos, no el mismo número de fallecidos que se había visto previamente. Que recordarán que la tasa de letalidad acumulada era de 3.5%. Entonces ahí, en forma, digamos, llamativa, podrán ver que la curva es mucho más alta que el resto de los reportados en todas las semanas previas a lo que va a la pandemia. Y este aumento se refiere a 5 semanas consecutivas de aumento de duplicación y triplicación. Entre la semana 3 y 4 el aumento fue, digamos, más discreto, de un 7%, y ahora en la semana 5, que corresponde a la primera semana de febrero 2022, tenemos una disminución de 8.5%. Entonces, lo que tenemos es un aumento de 5 semanas, pero veremos que a nivel subnacional esta realidad es diferente, dependiendo de en qué momento se dio ese aumento de casos en forma exponencial, que para nivel país fue en la semana 52, última semana de diciembre, a expensas de Asunción y Central. Siguiente. Entonces, yendo a nivel subnacional, en la curva país está determinada en este momento por el descenso que se da en Asunción y Central, que fue en los 2 primeros lugares donde se dio el aumento exponencial, y que recordarán que al principio hablábamos de que Asunción se encontraba ya en nivel 4, cuando los otros departamentos iban entrando en este ritmo, ¿verdad? Entonces el descenso actualmente en promedio en estos lugares que mueve una densidad poblacional importante, y el departamento central, que es de mayor población, es del orden del 20%. Entonces verán también que el aumento se dio sobre todo en la semana 52. Si seguimos de izquierda a derecha, en Asunción vemos que fue 1.509 en relación a 205. Y en Central vemos que de 142 pasó a 900 y más. Entonces, en Asunción y Central empieza antes esta curva que es de Omicron, digamos, para poder atribuirle este aumento importante. No así en los otros departamentos en que el aumento se dio un poco después. Por lo tanto, para que llegue a esas 5 semanas de aumento,
tarda un poco más y también, por lo tanto, su descenso. Siguiente. Y esto es lo que le estábamos explicando. Entonces hay que ir viendo también a nivel subnacional, que son los departamentos, para que cada una de las personas que quieran, digamos, evaluar cómo se encuentra el lugar donde están viviendo, cómo se encuentra con relación a los casos. Entonces vemos acá que todavía en estos lugares no desciende porque justamente se dio su aumento un poco después que Asunción y Central. Entonces en general lo que estamos viendo es un aumento de 5 semanas y en este empezó más o menos en la semana 1, o sea, empezó en enero. Entonces ahí lo que vemos es una desaceleración que es variable de un lugar a otro y con respecto a un aumento importante de una semana a otra, ¿verdad? Lo que más vemos es el 18% que fue un aumento causal. En el resto en el orden de aproximadamente menos del 10%. Siguiente. Con respecto al eje norte, lo que llama la atención acá es Amambay, que justamente empieza su subida de casos un poco después y por lo tanto está en franco aumento, ¿no? Entonces esperemos ver cómo se comporta esta semana, que para Amambay será la 5ª semana, ¿verdad? Entonces este es el aumento más importante que se ve en este departamento que empezó un poco después su ascenso, ¿verdad? Con respecto a los otros, ya el aumento, digamos, un poco más discreto, del orden de menos de 20%. Y con respecto al eje sur es un poco variable. Itapúa, que es el que concentra la mayor población, también empezó un poco después que Asunción y Central, y se ve un aumento que es del 17%. Y en los otros estamos viendo ya un descenso, que el más llamativo es el de Ñemucú, que es un 18% de descenso con respecto a los casos anteriores. Siguiente. Y en el eje Chaco, vemos que en Boquerón todavía tenemos un aumento importante. Acá cuando hay mucha, digamos, diferencia entre una semana y otra, lo que hacemos también es evaluar cómo está haciendo las notificaciones, si son oportunas, y en eso también estamos para poder informarles mejor cómo se van dando estas notificaciones en las siguientes semanas. Entonces, si seguimos viendo aumento de casos en Boquerón, así como el presidente Ayes en Alto Paraguay, es donde ya vemos un descenso de casos. Siguiente. Yendo un poquitito más a nivel distrital, vemos todavía que el mapa de Paraguay, digamos, a una primera vista, está prácticamente en color rojo y naranja, que son los colores que marcan los mayores niveles de transmisión, y que el 89% de los distritos se encuentran en esta situación de nivel 3 y 4. Pero algunos distritos ya van saliendo de este nivel. Siguiente. Con respecto a los indicadores de gravedad, la hospitalización, también hay algunas señales de desaceleración. Este es un gráfico que muestra las hospitalizaciones por día entre el 28 de enero y el 7 de febrero. Y vamos viendo que el promedio de hospitalizados es aproximadamente de 1.000 a 1.100. Entre el inicio de estos días evaluados, que fue el 28 de enero, tenemos que hay un aumento de 2% con respecto a camas totales y 6% en relación a terapia intensiva. Recordad que estos son casos confirmados de COVID, no tienen en cuenta los casos respiratorios que no han sido confirmados. Y con respecto a los 2 últimos días, se ve un descenso de casos. Siguiente. Los fallecidos, esto es por fecha de defunción, que va a variar un poquitito de acuerdo a lo que ustedes tienen conocido por lo que se difunde en el tweet, que a veces los fallecidos del día corresponden también a días previos. Tenemos que hubo también un aumento de casos, sobre todo desde la semana 1. Recordad que siempre el de fallecidos sigue a los picos de casos. Entonces tenemos del orden de 97, 200, 300, y en la última semana, que es la semana evaluada, que fue la 5, tenemos un relativo descenso, pero esto va siendo datos parciales. Siguiente. Y algunas características de lo que corresponde, digamos, a lo que fue desde que se introdujo Omicron como variante de preocupación. Recordar que fue en la semana 49 de 2021. Y esto evalúa desde la semana 50 a la semana 5. Entonces vemos un predominio del sexo femenino con 56% con respecto a los casos evaluados en estas 8 semanas. Y el mayor número de casos, que son 976 fallecidos en estas 8 semanas, recordemos que esto es por fecha de defunción, corresponde a la población de 80 años y más. Comparado con lo que se veía en el pico, digamos, de gamma, se ve que en este periodo, digamos, que se ve un poquitito menos de mortalidad y de letalidad en el grupo de 45 a 59 años. Siguiente.
Y para finalizar, estas mismas semanas, las 8 últimas semanas, semana 50 del 2021, que equivale a diciembre todavía, y semana 5 del 2022, vemos que a la izquierda está marcada la letalidad de 0, 2%, 4%, 6%. Y en la primera lámina que les había mostrado, recordemos que la letalidad fue más de 5%, cercano a 6% en el peor momento, que está marcado con una flecha roja arriba. Entonces vemos por grupos de edad que no sé si están distinguiendo bien, desde menor de 1 año hasta 80 y más, la letalidad, digamos, por encima de lo que corresponde al 5%, sobre todo en edades por encima de 65 años. Y lo que se ve de diferencia, digamos, es que inclusive la letalidad está siendo menos de 1% en el grupo de 45 o 50 años, que en el peor momento de la pandemia teníamos que era mucho más elevado, ¿verdad? Incluido también probablemente porque este grupo se encuentra ya con una alta cobertura de vacunación, siendo que en junio todavía no se daba el salto de vacunación para poder llegar a la protección de la enfermedad, de las formas graves, sobre todo de los fallecidos. De mi parte es todo. Muchas gracias, doctora Sandra. Seguidamente tendremos las palabras del director del programa ampliado de inmunizaciones, el doctor Héctor Castro. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Repasando un poco lo que es también el total de dosis aplicadas, ustedes pueden observar que estamos teniendo ya cerca de 8 millones de dosis aplicadas en nuestro país, con un ascenso también muy importante de lo que es la tercera dosis, cercano al 1 millón de dosis aplicadas. Esto se grafica un poco mejor en esta línea en relación al inicio del Plan Nacional de Vacunación, donde pueden ver ustedes que en la última semana hay un aumento en la tendencia de aplicación de las primeras dosis. Claramente eso corresponde al inicio de la vacunación en los niños, que como vemos en el texto un poco más arriba, desde los días exclusivos de vacunación en los niños, que fueron 113.947 niños, en los siguientes 7 días, del 3 al 9 de febrero, se agregaron 37.544 niños vacunados. Esto representa ya al cierre antes del inicio de la conferencia de prensa, de un 60% de los inscriptos voluntarios y del 16% de la proyección total de niños en ese rango de edad, de 5 a 11 años. Por lo tanto, y volviendo a la línea que ustedes ven ahí, esa representa obviamente un enorme aporte en el aumento en la tendencia de aplicación de la primera dosis. Si nos fijamos en la línea naranja, hay un aumento también, si bien no es tan importante como el de la primera dosis, y también vemos que hay un enlentecimiento en la aplicación de la tercera dosis. En ese punto es importante también recalcar, a modo de información, fíjense nada más comparando la línea naranja que corresponde a las segundas dosis y a esta última, la línea verde de terceras dosis, como a partir de agosto muchas personas ya hoy día están habilitadas en recibir las terceras dosis. Si nosotros nos fijamos en ese punto, vamos a encontrar que hay todavía una gran proporción de personas que no han completado la tercera dosis, situación sumamente importante para todos, así que seguimos instando a completar el esquema de vacunación, atendiendo los intervalos entre la primera, la segunda y la tercera dosis. Si empezamos a analizar en cuanto a la población total, la cobertura de vacunación de primera dosis en relación a la población total hoy día ya alcanza el 50% de la población, en relación a la segunda dosis 42% y en relación a la tercera dosis un 13% de la población total. Fíjense que los pendientes a vacunar a partir de los 5 años, que es la población que agregamos, ahora alcanza 1.678.265 personas que aún no han recibido ni siquiera la primera dosis. Esto fue aumentando claramente porque se fueron agregando grupos de edad como este último de 5 a 11 años. Para discriminar por grupos de edad, las franjas pintadas de amarillo marcan claramente cuando se supera el 60% de la población por grupo de edad.
Entonces, si nos fijamos de la cobertura de vacunación de la primera dosis, vemos que a partir de los 20 años, ya en adelante, hay un 61% y más de la población que ya recibió la primera dosis. Es por eso muy importante recordar que discriminando por grupo de edad, estamos encontrando una buena cobertura en ese sentido. Fíjense nada más que a partir de los 50 años en adelante ya supera los el 65% de la población total. Y más adelante claramente el 70% y más. Esto alivia muchísimo e impacta positivamente en los servicios de salud, evitando la internación, las formas graves y la muerte. Y esto también si vemos en la cobertura de vacunación de las segundas dosis. Vamos a detenernos otra vez en la franja amarilla y vean ustedes que a partir de los 50 años de edad, el 60% de la población ya tiene 2 dosis. De igual manera, y recordando que el criterio de riesgo, edad, en ese sentido, también nos da mucha tranquilidad porque impactará positivamente en lo que es disminuir la probabilidad de aparición de formas graves de internación y muerte. Y posteriormente, y en la última columna, vean ustedes el porcentaje de vacunación con la dosis de refuerzo. En ese sentido, vean que en el grupo de 75 a 79 años ya se está alcanzando el 41% de ese grupo de edad en la población de nuestro país, ya con terceras dosis, y a partir de los 60 años en adelante ya hay más de un 30% de la población con 3 dosis. Así que en esta última franja también alentamos, como decía anteriormente, a que se completen los esquemas de vacunación, situación que nos ayuda a evitar las formas graves, la internación y la muerte por sobre todas las cosas. Si empezamos a discriminar por departamentos o regiones sanitarias, claramente aumentó la brecha que aún no ha alcanzado el 50%. ¿Por qué razón? Porque se agregó la población infantil. Es por eso que hay nuevos desafíos en 14 regiones sanitarias, que muchas de ellas ya han superado el 50%. Canindeyú, San Pedro, Boquerón, Caguazú, Alto Paraná, Presidente Hayes, Caazapá, Amambay, Concepción, Itapúa y Guairá están por debajo del 50% en las primeras y en las segundas dosis, que anteriormente ya lo habían superado, pero insisto, con el agregado de la población pediátrica quedaron por debajo de esta cifra. Creemos y estamos convencidos de que van a ir superando por las estrategias que se están implementando y por lo que se va a venir también en el agregado de la vacunación en la población infantil. A partir de Paraguarí ya se supera el 50% de la población con las vacunas y vean ustedes el alto porcentaje de vacunación que existe desde Central, Alto Paraguay, Ñembucú, Misiones y Capital. Como global vemos que el 55% de nuestra población ya tiene primeras dosis y el 47% de la población tiene 2 dosis. Insistimos, esto es en relación a la población objetivo que representa a partir de los 5 años de edad. No podemos olvidarnos de la campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubeola y poliomielitis. Es un alto riesgo tener una cobertura baja en el país en situación regional donde hay casos confirmados de sarampión, y me refiero regional porque hay países donde se han detectado y confirmado casos de sarampión. Por esa razón, la campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubeola y poliomielitis insta a toda la población a recibir la dosis adicional de 1 a 6 años contra sarampión, rubeola y de 6 meses a 4 años contra la poliomielitis. Estas son vacunas claramente del programa regular, pero que están siendo intensificadas en una campaña para elevar la cobertura y de esa manera evitar la aparición de casos comunitarios en nuestro país, aumentando el nivel de vacunación de los niños. Y en ese sentido, vean ustedes las cifras de cobertura aún siguen siendo muy bajas. El 33% de la población objetivo, que es de 6 meses a 4 años, a recibir la vacuna contra la poliomielitis recién lo está teniendo, y el 32,3% de los niños de 1 a 6 años recién están accediendo a la vacunación. Estamos haciendo el trabajo en los vacunatorios, tanto del programa regular, incluso con los vacunadores que están acompañando en las brigadas de vacunación casa por casa, en incentivar
y también en ofrecer esa disponibilidad a los padres para que sus chicos puedan acceder a esta vacuna tan importante para evitar formas graves de estas enfermedades que posteriormente podemos lamentar. En cuanto a los avisos, mencionarles que para la próxima semana, desde el 14 al 18 de febrero, seguimos nosotros con la aplicación de la vacunación en niños de 5 a 11 años con la plataforma de virus inactivado, de 12 a 17 años con Pfizer por la presentación adulta de esta vacuna, y de 18 años en adelante reciben las plataformas disponibles, que hay una buena cantidad de vacunas disponibles con una mayor cantidad de vacunas como Pfizer distribuidas ya en toda la región. Así que realmente en este momento nosotros seguimos con la dinámica de que no se tiene en cuenta la terminación de número de cédula y estamos también instando a toda la población a que revise los centros vacunatorios que están siendo actualizados en la página vacunate.gov.pi, así como también la visita que cada región está anunciando a su población en las visitas que hacen los vacunadores en brigadas de vacunación casa por casa. En la documentación, esto no cambió, estamos teniendo mucha fluidez en ese sentido. Hay una herramienta muy importante que es la declaración jurada, donde facilita también a los padres. Insistimos que esto no representa un obstáculo, sino que una cuestión también de responsabilidad, y queremos ayudar para que estos niños puedan recibir las vacunas a tiempo y en forma. Seguimos nosotros también con la vacunación en embarazadas. Hemos tenido informes, ustedes saben, de casos de internación y de formas graves en embarazadas. Nosotros no podemos permitirnos lamentar ese tipo de situación, así que seguimos con la campaña de vacunación en embarazadas. Con embarazadas a partir de 12 semanas de edad gestacional, necesitamos que presenten el certificado médico con firma y sello, obviamente, y no se tiene en cuenta la terminación de cédula en ese sentido. En cuanto a las segundas dosis, seguimos manteniendo el intervalo mínimo de Pfizer 3 semanas y el resto de las vacunas con 4 semanas. La segunda dosis de Moderna en este momento están recibiendo Pfizer por una disponibilidad que estamos teniendo. Es la misma plataforma de ARN mensajero, así que eso se está ofreciendo en todos los vacunatorios.